¿Quiere por favor abrir su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28? Estamos siguiendo la serie La soberanía de Dios. Este es el tema número 3, que se titula La soberanía de Dios en sus propósitos. La soberanía de Dios en sus propósitos. Recordemos que Dios es soberano. En su soberanía, Él le gobierna las cosas, Él tiene control de todas las cosas, nada se le escapa. Él es todo sabio, todopoderoso, y esa sabiduría y esa omnisciencia que Él tiene, lo capacita para gobernar todo el universo, según la Biblia. Y Dios tiene cuidado aún de las cosas tan pequeñas. Tiene un control extraordinario sobre las cosas. Por ejemplo, en Mateo 10, versículo 29, Jesús dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una moneda? La respuesta es sí. Y luego él mismo responde, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. O sea, si Dios tiene cuidado de una avecilla, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Si Dios sabe que una avecilla necesita comer y Dios le suple, ¿cuánto más a nosotros? Es extraordinario cuando nosotros conocemos y entendemos la soberanía de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, Mateo 17, al final, en el versículo 27, dice que una vez uno de sus discípulos le dijo, Señor, nos están cobrando los impuestos, ¿es lícito pagar impuestos? Jesús dice, bueno, los hijos no están exentos de impuesto. Pero para que no se ofendan, le dice Jesús a Pedro, ve y tira el anzuelo al mar y el primer pez que agarres, lo abres y vas a encontrar una moneda. Y vas y pagas por mis impuestos y los tuyos. Ese es un pasaje extraordinario. Porque la pregunta es, ¿cuándo se tragó el pez? La moneda. Seguramente alguien se le tiró allí no sé. Pero el asunto es este, ¿cómo sabía Jesús que había un pez entre millones de peces que se había tragado una moneda? Pero todavía va más allá. ¿Cómo fue que Jesús le dijo a Pedro, tira el anzuelo y el primer pez que agarres, ahí va a traer una moneda? Eso me habla a mí de una cosa extraordinaria. El conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios para saber todo. Y cada circunstancia y cada detalle en la vida de todo, en el caminar y andar del universo y de todas las criaturas, Él tiene control de todo. Eso es extraordinario. Entonces, si nosotros como hijos de Dios no comprendemos, no entendemos acerca de la soberanía de Dios, bueno, precisamente hoy vamos a estudiar Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La soberanía de Dios en sus propósitos. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo de una manera extraordinaria para mostrarnos en este solo pasaje la profundidad de la soberanía de Dios, la profundidad del control que Dios tiene sobre las circunstancias de todos. En el caso de sus hijos, Él obra siempre a nuestro favor. Y yo quiero que vayamos a estudiar este pasaje parte por parte, frase por frase, lo vamos a desmenuzar. Así es que prepárese, póngase su ¿cómo se llama? Su servilleta aquí, tome sus cubiertos porque vamos a comernos un filetito. ¿Está listo? A ver, háganle todos así, amárrense, agarren sus cubiertos y vamos a partir el filete porque esto va a estar bueno. Dice ahí en Romanos 8:28 en la primera frase, y sabemos, es la voluntad de Dios que todos sus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Que todos sus hijos sepamos.
Sepamos que esta palabra se tradujo del griego eido, que tiene otros sinónimos y otros, un par de significados más, que son conocer, comprender. Entonces, sabemos, dice Pablo, conocemos, comprendemos. Si sabemos y conocemos el porqué de las cosas, entonces vamos a entender, ¿no es cierto? Entonces, saber, conocer y comprender, saber, conocer y comprender, es lo opuesto a ignorar, desconocer y no entender. Si tú ignoras y no conoces por qué Dios hace las cosas, por qué Dios permite ciertas cosas, entonces si tú ignoras, desconoces, pues no vas a entender. Y al no entender que Dios es soberano para hacer las cosas como Él quiere, de la manera que Él quiere, a la hora que Él quiera y cuando quiera. Mientras tú no sepas esto, no entiendas esto, no conozcas esto y no lo entiendas, pues entonces te vas a meter en una situación terrible de incertidumbre, de frustración. Y lo que es muy triste en muchos cristianos, entran a la depresión. Es inconcebible que un cristiano entre en la depresión. ¿Por qué entra una persona en la depresión? Por las situaciones y las circunstancias en las que está viviendo, que no entiende por qué. Y si no entiende es porque no sabe. Entonces, Dios está en contra de la ignorancia de Él. Siempre las oraciones de Pablo eran que te conozcan. Jesús mismo oraba que te conozcan, Padre. ¿Verdad? Pablo oraba que Dios les diera un espíritu de conocimiento, de revelación en el conocimiento de su voluntad, para que sepamos las cosas y entendamos. Entonces, nosotros, a medida que vamos sabiendo, conociendo y comprendiendo, nos vamos dando cuenta de que la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios podemos descansar totalmente. Hay una historia que a mí siempre que la menciono o la leo, me bendice tanto y no cansa de bendecirme. Es la vida de un joven llamado José. Había una familia de una docena de hermanos y de pronto agarran al peque de la familia, al chiquillo de la familia, el más pequeñito, y lo venden. Imagínate que tú llegas a tu casa y ¿dónde está el bebé? Ya lo vendimos, mamá. ¿Te imaginas? Vendieron al peque de la familia. Y no solo lo vendieron, eso lo revendieron. Y comenzó a pasar una serie de situaciones tremendas. Lo meten a un pozo, lo meten a la cárcel. Y dice que en ese trayecto, dice varias veces en Génesis, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. La pregunta es, a ver, pastor, ¿cómo está? Lo venden, lo meten en un calabozo, lo persiguen, lo corren, hacen de todo con él. Y Dios estaba con José. Eso es exactamente lo que significa, lo que dice la Biblia. Y Dios estaba con José. Es como esto. Hay una tragedia. Y los que no entienden, no conocen, dicen, ¿y Dios? ¿Dónde estaba? Dormido, Dormido. ¿Y Dios dónde estaba aquí? Hay alguna situación, una tragedia, qué sé yo. ¿Y Dios dónde estaba? Dicen. Vamos a hacer una reflexión. Cuando prenden a Jesús y lo empiezan a azotar, ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba con él. Cuando lo clavan en la cruz, cuando lo levantan y lo traspasan, ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba, nada más que no todos lo ven. ¿No estaba Dios allí? En medio de todo eso, de ese sufrimiento, fíjate, qué cosas. Ese sufrimiento y esa muerte nos dio vida eterna a nosotros. Pero no todos entienden esto porque desconocen. Una vez mi esposa iba con una señora no cristiana y de pronto ella se agacha y levanta algo y le dice, ¿qué recogiste? Dice, pues abre su mano y era un rollo de billetes y eran 1,000 pesos. 1,000 pesos que tenía una necesidad que Dios sabía y se encontró los 1,000 pesos tirados. Entonces dice mi esposa, Dios me bendijo. Y la otra persona dijo, sí, mira qué clase de Dios tienes. A ti te bendijo y al otro lo maldijo.
Bueno, es un razonamiento, parece lógico, ¿no? Pero ellos no entienden. Ellos no entienden. ¿Por qué Dios obra de las maneras que obra? Ahora, ¿a ti alguna vez te ha perdido dinero? Seguramente se lo encontró alguien. No podrá ser que Dios en su infinito amor, misericordia y bondad, en su soberanía, permitió que se te perdiera el billetito para darle de comer a lo mejor un día a una familia. Es que no sabemos, no entendemos porque no conocemos. Pero cuando conocemos y sabemos, entendemos las cosas. Pues ahí va José, viviendo de todo. Finalmente él es puesto como primer ministro en Egipto y está allí gobernando. De pronto llega una hambruna donde vivía su familia, sus hermanos que lo habían vendido, y su padre les dice: vayan a Egipto, compren comida. Y ellos suben. Cuando se presentan delante de José, José los reconoce y dice: estos son mis hermanos. Y se revela delante de ellos: ustedes son mis hermanos. No, ¿quién eres tú? Yo soy José. ¿Cuál José? Y se asustaron. Y él les recuerda: soy José, José. ¿Cuál José? No. Sí, el que vendieron. Yo quiero que tú notes la ausencia de amargura contra sus hermanos. El que vendieron, sí, el que vendieron. Ustedes sacaron una lana conmigo. Fíjate lo que dice en Génesis 45, versículo 7. Cuando él se revela, Génesis 45, yo quiero que pongan mucha atención, porque dice aquí algo muy importante, que es lo que me hace ver que José sabía, conocía y comprendía la sabiduría de Dios. Y no solo su sabiduría, su soberanía. Génesis 45, versículo 7 dice: y Dios, no se preocupen, dice, Dios me envió delante de vosotros. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Cómo fue que lo envió? ¿Para qué lo envió? ¿Qué propósitos tenía Dios? Para preservaros descendencia, o sea, preservaros posteridad, descendencia sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran tribulación. Pongan atención. ¿Por qué Dios permitió aún que la maldad de sus hermanos, de José, aún Dios, todo eso? Acuérdense que Dios no es autor de la maldad, sino que está en nosotros la maldad. Bien, ¿cómo es que aún Dios, en su infinita sabiduría, sabe cómo hacer que la misma maldad de nosotros, Él, en su sabiduría, al final, Él logre hacer que sea para bendición de nosotros y de otros? Es impresionante esto, a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice José: Dios me envió delante de vosotros para preservarlos descendencia, posteridad. Es decir, Dios ya sabía que iba a venir una hambruna. Dios había escogido al pueblo de Israel para que de Israel naciera ¿quién? El Mesías. Si Dios no tuviera el control de las cosas, los judíos hubieran muerto de hambre y no tuviéramos Mesías y siguiéramos en nuestros delitos y pecados. Pero ven la sabiduría, el conocimiento y el dominio de Dios sobre las cosas. Usó una circunstancia negativa en la vida de José, hace un plan, tiene un propósito. ¿Para qué? Para que les vendiera comida y así preservara la vida de sus hermanos. Pero luego José añade: para daros vida por medio de gran tribulación. ¿Quién fue el que vivió la gran tribulación? Él, José. El problema es que nosotros, cuando no sabemos y no entendemos, cuando no sabemos y conocemos, pues nos cuesta trabajo entender. En el versículo 8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Fíjate, cuando tú tienes un conocimiento de la soberanía de Dios y sabes que nada que suceda, sucede porque sí, se le escapa a Dios, que Él no tiene el control. No. Cuando tú sabes que lo que sucede, Dios tiene el control, entonces tú descansas en la soberanía de Dios y eso protege tu corazón. Eso
te hace dormir confiadamente en Dios. Entonces, fíjate, volvamos al Romanos 8:28. Sabemos, conocemos, comprendemos que a los que aman a Dios, yo sé que todos amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Todos decimos, amamos a Dios. Pero, ¿cómo fue que nosotros llegamos a amar a Dios? Dice San Juan que no es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y Él mostró su amor para con nosotros. Dice Pablo a los Romanos, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, ese regalo de Dios, esa dádiva de Dios, que fue su amor demostrado enviando a su Hijo y muriendo en la cruz por nosotros, cuando nosotros creemos en ese amor demostrado de parte de Dios y creemos su sacrificio y nuestros pecados son limpiados y nuestra vida es transformada, entonces sucede algo en el corazón cuando nacemos de nuevo. ¿Qué es lo que se produce inmediatamente en el corazón del nuevo convertido? Amor hacia Dios, ¿no es cierto? Comienza una relación de amor entre tú y Dios. Pero no porque tú lo hayas amado primero, sino que Él nos amó primero. Entonces, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos una relación de amor hacia Dios. Él nos ama y en respuesta a ese amor nosotros también le amamos. Cuando yo comprendí que mis pecados habían sido perdonados en la cruz, yo lo creí, lo entendí por fe y mi vida fue transformada. Yo no me acerqué a Cristo pensando en que Él me iba a dar un buen negocio y que por eso iba a recibir yo a Cristo. Esa es una falsa presentación del Evangelio. Si tú te entregas a Cristo, Él te va a dar un buen negocio. Esa es una falsa presentación del Evangelio de Jesucristo. Por eso muchos van detrás de Jesús por lo que les da, no por quién es Él, y Él es amor. Entonces están por conveniencia. Es como la mujer que le pone el ojo encima a un hombre que es rico y dice, no, me conviene casarme con él y por bienes mancomunados, ¿verdad? Entonces realmente no fue por amor que llegó al altar, sino que llegó al altar por interés. Yo espero que no haya aquí nadie que esté aquí por interés, sino por amor. Porque si es por interés, mira, si a los hijos Dios les da su disciplina y trata con el nombre, olvídate, te va a hacer papilla a ti. Ahora, ya hay una relación de amor con Dios, pero a veces parece como que esa relación de amor no es de amor. Porque si no entendemos, si no sabemos, no vamos a entender y comenzamos a decir, ¿y por qué esto? Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú a tus hijos les das todo lo que te piden? No les das todo lo que te piden, ¿verdad que no? Ellos no saben pedir muchas veces. Y tú por amor muchas veces les dices, mira hijo, no hagas esto, no hagas el otro, porque te conviene. Tú ya sabes, tú puedes ver con mayor amplitud, porque tú ya tienes más años de vida, tienes más experiencia y conoces muchas cosas acerca de la vida. El asunto es que ahora que tenemos esta relación con Dios, en ocasiones parece como que, ay, pues no me ames tanto, Señor. Porque ¿por qué permites estas cosas? Pero acuérdense que el amor de Dios, una de las manifestaciones del amor de Dios es la disciplina. Es el tratar con nosotros. El otro día oí a una persona que decía, no, le decía a su esposa, le decía, no, pues así soy yo y te aguantas, le dice. No, pues ¿cómo que así eres tú? Así me hizo Dios. Dice, no, espérame, así no te hizo Dios. Tú escogiste ser como eres. Pero si eres hijo de Dios, Él te ama tanto que no te va a dejar como estás. Nada más que en esa transformación y para lograr su propósito de transformarte a la imagen de Jesús, Él sabe cómo tratar contigo y conmigo. Nada más que en ocasiones nos va a doler. ¿Sí? Ahora, esa relación de amor a veces no parece de amor. Déjeme ponerle un ejemplo.
Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven para acá. Llega Pedro, dime, Señor, ¿sabes que vino Satanás y me pidió permiso porque te quiere zarandear como a trigo? Y yo ya les expliqué que en aquellos tiempos zarandeaban el trigo, lo golpeaban en el suelo para que soltara el grano, el fruto. Entonces Pedro le dice, ¿y? Dice, no, pues le di permiso. No, pero, ¿cómo que? Dice, mira Pedro, en otras palabras, ¿no? Parafraseando el pasaje. Mira, hay muchas cosas en ti que no me gustan. Eres autosuficiente, confías mucho en ti, te crees mucho. Y sabes una cosa, yo te voy a enseñar a ser humilde. Yo te voy a enseñar a que confíes en mí, porque en tu confianza, fracaso tras fracaso. Pero si tú aprendes a confiar en mí y a imitarme a mí y a ser como yo te voy a hacer un hombre tremendo. Pero no, Señor, mira, Pedro, tranquilo. Yo le di permiso a Satanás. Te va a poner una zarandeada. Pero no te preocupes, le dice. Yo he rogado que tu fe no falte. Hasta la muerte me voy contigo, Señor, y yo que no sé qué. Eso es lo que no me gusta de ti. Eso es lo que no me gusta. No, pues piensa lo que pienses, Señor. Yo estoy dispuesto a dar mi vida hasta la muerte. Ok, está bien, mira. Me vas a negar 3 veces, va a cantar el gallo. No, yo negarte jamás. Llegan, lo prenden a Jesús y saca la espada y ¡fum! Les vuela la oreja a un hombre. Guarda la espada, Pedro. Ay, no me gusta eso de ti. Eres tan acelerado, pero yo voy a tratar contigo. Te vas. Yo le di permiso. Yo sé cómo tratar contigo, fíjate. Entonces prenden a Jesús, se lo llevan. Entonces está una fogata, lo están interrogando a Jesús. Y se acerca una mujer y le dice, oye, tú eres de ellos. Dice, ¿yo? ¿De quién es? Tú andas con ese Jesús. Yo ni lo conozco. Dice, no, tú eres, le dice la segunda vez, tú eres uno de ellos. Que no, mujer, le dice. Después llega otro y dice, oye, tú eres de ellos. Porque tu misma manera de hablar te delata. Hablas como los cristianos. Hablas como él, hablas como ellos. Y dice, para que vean que no soy de ellos. Y comenzó a maldecir. Y oyó que cantó el gallo. Y dice la Biblia que cuando escuchó que el gallo cantó, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Dice que salió de allí y lloró amargamente. Y esa frase en el griego es, tuvo un dolor tan profundo de haberle fallado a Jesús, que lloró tan amargamente, pero era a llanto y a grito abierto su arrepentimiento que estaba él experimentando, la humillación que estaba pasando, el quebrantamiento que estaba pasando en ese momento. Hay una película que plasmó ese pasaje de la Biblia de una manera muy certera, a mi juicio. Se ve que Jesús va con la cruz y de pronto tropieza y cae con todo y la cruz. Entonces cuando Jesús se está levantando con su rostro ensangrentado, él levanta sus ojos y ve así, en un rincón por allí en la calle, en una casa, que Pedro está llorando. Y cuando oye que va pasando y cae Jesús, Pedro levanta la vista y Jesús está en el piso y levanta la vista y sus miradas chocan una con la otra. Y Pedro llora más en la película. Yo creo que así era. Pero en la mirada de Jesús no era de condenación, no era de juicio. Era una mirada de amor, como diciéndole, mira, lo que estoy haciendo es por ti, no me gusta cómo estás, no me gusta cómo eres, y por eso estoy haciendo contigo lo que estoy haciendo. Por eso permitió que Satanás lo zarandeara. Clavan a Jesús, sepultan a Jesús, resucita a Jesús. Y se les aparece a los discípulos. Y le llama, Pedro, ven para acá. Y ahora dice, sí, Señor, sí, dime. Dice, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, Señor, te amo. Cuida, apacienta mis corderos, le dice. Le vuelve a llamar al rato. Pedro, ven, dime, Señor, ¿me amas? Señor,
Tú sabes que te amo. Yo te amo, Señor. Apacienta mis corderos, le dice. Viene una tercera vez y le dice, Pedro, ven. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se siente mal. Se descorazonó todo. Porque su afirmación, su respuesta es la siguiente. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. O sea, así como diciendo, no cree en mí, Jesús. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le dijo, me amas? Una por cada negación, una afirmación. ¿Qué estaba haciendo Jesús con el hombre, uno de los hombres que transformaron el mundo de aquel entonces, con el mensaje de Jesús? Tratando con él de una manera tan soberana. ¿Por qué no trató así con Juan el apóstol? Solo Dios sabe por qué. Pero parecía entonces que no era una relación de amor, pero era por amor que Dios estaba permitiendo esas cosas en la vida de Pedro. Entonces dice, y sabemos, volviendo a Romanos 8:28, y sabemos, conocemos, entendemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Fíjate qué interesante, ¿eh? Que a los que aman a Dios, todas las cosas, esta frase en el griego incluye circunstancias y acontecimientos que son buenos, así como circunstancias y acontecimientos que son malos. Todas las cosas incluye cosas buenas y cosas malas. Incluye personas buenas, incluye personas malas. Incluye personas que nos bendicen, incluye personas que nos perjudican. Pero escúchenme bien, con Dios a nuestro favor nada puede suceder definitivamente en contra de nosotros que nos dañe. Con Dios en nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía el apóstol. El problema es el siguiente: que lo que nosotros decimos malo, que me pasó, lo vemos desde nuestra perspectiva netamente humana. Pero si sabemos, si conocemos y entendemos que Dios es soberano y que Él gobierna y que nada se le escapa, si tiene cuidado de un pajarillo, también tiene cuidado de mis circunstancias y de mi vida. Entonces, si yo entiendo, entiendo que la soberanía de Dios tiene todo en control y que si Él permite algo malo, entre comillas esto malo porque, repito, eso malo lo vemos desde nuestra perspectiva humana, ¿sí? Por eso tenemos que aprender a ver más allá, y eso solo se hace por la fe. Cuando dicen Hebreos, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces nosotros sabemos, conocemos y entendemos que Dios tiene todo en control, hermanos, que no se le escapa nada. Pero si en ese correr de la vida Dios permite algo malo, a nuestra perspectiva, debemos de confiar que en la soberanía de Dios, Él está haciendo lo que Él quiere para tratarnos a nosotros, para al final hacernos bien y bendecirnos. Eso es lo que enseña esta parte del versículo. Entonces, retomamos. Sabemos, conocemos, entendemos que a los que aman a Dios, que los que tienen una relación con Dios, todas las cosas buenas y malas, les ayudan. Digan todos, nos ayudan. Fíjense, esta frase, les ayudan, se tradujo de una palabra muy interesante, griega, que es sunergeo. Y sunergeo significa que obran estas cosas buenas y malas a favor de, en este caso, ¿a favor de quién? De nosotros. Significa cooperan. Las cosas buenas y malas cooperan a favor nuestro. Fíjate, todas las cosas buenas y malas cooperan, les ayudan. Y de la palabra sunergeo se deriva una palabra muy interesante, que es la palabra sinergia. Y la palabra sinergia significa cooperación, que cooperan, ¿sí?
Pero yo busqué la definición de sinergia y encontré la siguiente definición. Dice el diccionario que sinergia, escuche bien, es la acción de dos o más elementos cuyo efecto de esa acción es mayor cuando trabajan en conjunto esos elementos que cuando están individualmente. Otra vez, la sinergia es la acción de dos o más elementos cuyo efecto es mayor, es superior cuando estos elementos trabajan en conjunto que cuando operan individualmente. Déjeme ponerle un ejemplo. La sal que nosotros tenemos en la mesa está formada de dos elementos, de sodio y de cloro. Bueno, esos dos elementos químicos por sí solos son veneno. Usted cómase o tome pequeñas cantidades de cloro así puro y usted se está envenenando. Lo mismo del sodio. Pero escuchen bien, ustedes saben que la sal existe ya en las salinas y nada más extraemos la sal. Pero fíjense lo que hizo Dios. Qué interesante. Esa es la sinergia. El cloro y el sodio los unió, dos elementos químicos, y se produjo de algo venenoso, algo dañino, produjo algo bueno. Eso es la sinergia. Eso está muy interesante. Y me llama la atención que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. La sal tiene infinidad de cosas y de propiedades muy importantes. En la Biblia, de las más importantes propiedades que se le atribuían y que se usaba era para preservación de los alimentos. Entonces la sal preserva nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo es que preservamos la vida espiritual si no hay una sinergia? Escúchenme bien, porque aquí entramos en un punto profundo. Cuando el sacerdote en el templo ofrecía el incienso, él ponía ese incienso en el incensario, prendía fuego y comenzaba a cantar y se paseaba y moviendo el incensario y al quemarse el incienso producía un perfume de olor muy agradable, muy dulce. Entonces el perfume llenaba la casa de Dios. Pablo dice que nosotros cuando somos perseguidos, cuando hacemos la voluntad de Dios y eso nos produce sufrimiento y persecución y cuanta cosa, dice que somos olor fragante para Dios. Ahora, el asunto es este. ¿Cómo fabricaban el incienso que al ser quemado al fuego producía un aroma dulce y hermoso? Lo fabricaban de la siguiente manera. Había unos arbustos que crecían por ahí, en aquellas tierras, y ellos hacían unos cortes y la resina que brotaba de ese corte, algunas de ellas eran resinas dulces, de sabor dulce, otras eran de sabor amargo. Estas las mezclaban entre sí y le añadían la caparazón, la concha de un molusco que habitaba en la profundidad del mar. Era un molusco de aspecto feo, ¿sí? No era muy hermoso, muy bonito, pero ellos extraían de la profundidad del mar este molusco y la concha la molían y lo mezclaban con las resinas dulces y amargas, ¿sí? Le llamaban mirra, había un arbusto. Y esto habla, escuchen bien, lo dulce y lo amargo habla de los momentos dulces de la vida, pero también los momentos amargos de la vida. Y Jesús lo dijo claramente. Habló de los momentos de dulzura y de los momentos amargos. Él dijo, para que mi gozo esté en vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos disfrutan de su paz? Y esos es la mirra dulce, esa es la resina dulce. Pero también dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Esa es la mirra amarga. Ahora, la sinergia, escúchenme bien, si toda la vida
fuera pura felicidad, si toda la vida fuera puro sufrimiento, no tiene sentido la vida. Pero la sinergia de lo dulce y lo amargo producían, ¿qué? Un olor fragante al ser quemado en el templo. Escúchenme bien, la vida cristiana, hermanos, contrario a lo que enseñan los falsos profetas de la prosperidad, que te aseguran que Dios te quiere hacer rico, que tú nunca te vas a enfermar, y algunos dirán, pastor, chole, no, mientras yo viva voy a hablar en contra de esos. Porque nomás engañan a la gente, porque la vida cristiana no consiste en lo que ellos dicen que es. Es antibíblico lo que ellos enseñan, y eso daña a la gente. Porque la vida cristiana se compone de los momentos dulces y los momentos amargos. Y en la sinergia, en la mezcla y en la sinergia que se produce, al final resulta olor fragante para Dios la vida de un cristiano que sabe, que conoce y que entiende. Que hay una mezcla ahí de cosas amargas y cosas dulces. El sacrificio de Jesús fue amargo, hermanos. ¿No es verdad? Pero Él se gozaba de que el Padre le revelaba a los pequeñitos el reino de Dios. Dice que se regocijaba en el Espíritu, Oh Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y se alegraba Jesús. Después se fue a Jerusalén, vio Jerusalén y lloró sobre Jerusalén. De dolor de cómo mataban a los profetas. Y la vida cristiana, hermanos, en nuestro caminar hacia la patria celestial, están estos dos elementos, ¿sí? Los momentos dulces, pero los momentos amargos. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, abra su Biblia. Porque fíjense, retomo el versículo, y sabemos, conocemos, entendemos, que a los que aman a Dios, ¿cuántos lo aman? Todas las cosas, buenas y malas, les ayudan, trabajan a su favor. Deuteronomio 8, déjeme darle un contexto aquí, la historia de Israel. Acuérdense que ellos estaban por 400 años esclavizados en Egipto. Y clamaban a Dios, y clamaban. ¿Dios no oía? Sí oía, pero Dios tenía un tiempo exacto. Pasaron 400 años, hermano. Y un día quiso ya hacerles caso y levanta a Moisés. Ve en mi nombre y sácalos a todos fuera. Pero si Faraón no me cree, tú mira, vas a hacer esto y yo voy a hacer esto, les voy a mandar plagas, ustedes conocen la historia. Finalmente Faraón decide dejarlos ir y salen contentos de la esclavitud de Egipto. Esos son los momentos dulces de victoria. ¿Cuántos tienen la victoria? Amén. Gloria a Dios. Y ahí van, todos contentos, ¿verdad? Con sus niños, con sus cositas que sacaron de allí. Y ahí van, y de pronto se encuentran enfrente el Mar Rojo. Y comienzan a murmurar de Moisés, Moisés, con su visión muy terrenal. Moisés, ¿por qué nos trajiste para morir aquí? Y Moisés les decía, no, Dios les va a dar una tierra donde fluye leche y miel. No, decía, ¿qué no estás viendo el mar? Y atrás, acá vienen los del gorro grande. Acá atrás vienen los egipcios. Moisés. Entonces Moisés va con Dios y dice, Señor, dice, no me hables a mí. Extiende tu vara. Y ahí va Moisés y extiende la vara y se abre el mar. Y Moisés dice, vamos todos. Y ahí van detrás de Moisés todos. Y pasan todos por tierra seca. Los egipcios quisieron hacer lo mismo. Dice la Biblia que los cubrió el agua y se ahogaron. Bueno, dice la Biblia, cuando llegaron a la orilla, dice que María tomó un pandero y con todas las doncellas y empezó a danzar. Y sacaron su espadita y todo, ¿verdad? Y sacaron todos sus... Y empezaron a hacer una reunión de alabanza tremenda. Y Moisés se sentía tan tremendo que empezó a tener un cántico nuevo. Los carros del faraón y todos.
no, se puso impresionante. Se puso tremenda aquella reunión de alabanza. Esos son los momentos de victoria, de gozo, de alegría. Y después empieza la travesía y de pronto se encuentran en el desierto. Un desierto tremendo ahí enfrente de ellos. ¿Y qué onda, Moisés? Caminen, pero tiene que ser por el desierto. Es que después del desierto está la tierra prometida. Y ahí van. Y de pronto, tenemos sed. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para venir a morir al desierto de sed? Moisés va con Dios y le dice, Señor, dice, golpea la roca. Y acuérdense que la roca es Cristo. Tiene una aplicación espiritual el sacrificio de Jesús. Golpea la roca y salió agua y todos bebieron, fíjate. Finalmente, bueno, después que hicieron, les llovió maná y una de milagro tras milagro tras milagro. Finalmente, bueno, esa generación se rebelaron contra Dios. La siguiente generación fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero fíjate en Deuteronomio 8 lo que les dice Dios. En el versículo 11. Dice, ten cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pregunta, ¿habrá gente que se olvide de Dios? Sí. Apenas se le multiplica poquito el negocio y ya se olvidó de Dios. Se alejan de Dios, se les olvida que fue Dios el que los bendijo y se les olvida. Hace unos días yo soñé a una persona. Casi no tengo ese tipo de sueños, duermo bien. Pero soñé a una persona. Entonces dije, ay, este hermano ya no lo he visto en la congregación. Y al otro día, que me lo encuentro, hermanos. Entonces cuando lo veo, le digo, oye, ¿cómo estás? Aleluya, gloria a Dios. Me dice, le digo, no, andas mal. No, ponte bien con Dios. Porque en el sueño no lo puedo describir todo. Dios me mostró que andaba mal. Y luego al otro día me lo encuentro, imagínate. Eso está así como... Entonces me dice, no, gloria a Dios, aleluya, me dice. Le digo, no, arregla tu camino con Dios. Porque yo lo vi, yo lo conocí de estudiante, se graduó, vi cómo Dios lo prosperó y todo, y se alejó de Dios. Cuando ya su negocio creció y todo, ya se alejó de Dios. Después, fíjense, me dice un hermano, oye hermano, fíjate que tengo un amigo, dice, que yo lo he invitado a la congregación y ha venido un buen número de veces, pero no se ha convertido porque dice, no, me gusta, dice, pero no, a mí me gusta el mundo. Yo sabré cuándo me arrepiento y cosas de esas, ¿no? Entonces me dice, fíjate que ese amigo me acabó de decir, oye, dice, la otra noche fui a un lugar, dice, donde bailan las mujeres desnudas. Dice, ay, no, cambia de vida. No, hombre, dice, ahí me encontré un hermano de esos que van allá a casa de oración. Dice, no, ¿cómo? Dice, sí. Y que le dice quién era. ¿Quién creen que era? El que soñé yo. Fíjate nomás, se olvidan de Dios, hermano. Se olvidan de todas las misericordias que hizo. Por 30 monedas de plata. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para que no suceda. Escuchen, aquí viene el peligro de nada más, fíjate, ver un lado de la verdad. Este es el peligro de la prosperidad. Para que no suceda que comas y te sacies. Momentos dulces, satisfacción, ¿verdad? Yo compro lo que sea, pues tengo. Y edifiques buenas casas en que habites. Eso es prosperidad. Buenas casas en que habites. Ya no tenía una, sino varias casas. Y tus vacas y tus ovejas se multipliquen. ¡Wow! Eso es abundancia, ¿no es cierto? Y tu plata y tu oro se multipliquen. Eso se llama bonanza económica.
y todo lo que tuvieres se aumente. Ay, eso es bendición material, ¿no es cierto? Versículo 14. No sé a qué dice. Y se enorgullezca tu corazón. Se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios. Te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15, escuchen, porque esto es cuando ya después de que ellos llegaron a la tierra prometida, les dice, que te hizo caminar por desierto grande y espantoso. Yo quiero que pongan atención a la sinergia de Dios. ¿Quién los hizo caminar por un desierto grande y espantoso? ¿Quién? ¿Quién los hizo que atravesaran el desierto? Dios. ¿Y en el desierto? Bueno, pues no hay muchas cosas. En el desierto ciertamente hay vida, pero es muy limitada esa vida. ¿No es cierto? Normalmente no hay agua. Pueden encontrar un oasis en medio del desierto, pero es escasa el agua. No hay mucho alimento, no se puede sembrar nada, no hay árboles frutales, no hay nada casi. Sin embargo, en el desierto hay vida. Pues fíjate, el que los hizo pasar por el desierto grande y espantoso, esto simboliza circunstancias adversas, amargas, y se nos puede hacer un tiempo tan largo. Ya tengo tanto tiempo en esta situación. Es que estás pasando el desierto grande y espantoso. Y aquí es donde muchos, al no saber, al no conocer, no entienden que en el plan de Dios hay una sinergia, hay una combinación de dos elementos, lo amargo y lo dulce, la tribulación y el gozo, la tristeza, el lloro, la alegría. Los dos combinados trabajan, según Romanos 8:28, ¿para bien de quién? De nosotros, para formarnos. Pero en los propósitos de Dios, Él sabe cómo trata con cada uno. Entonces le dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Esto significa, nos simbolizan los enemigos que nos hacen daño, las circunstancias, pues el enemigo aquí, Satanás mismo, que Dios en ocasiones usa permitiendo zarandeadas, como a Pedro. Un desierto donde hay serpientes ardientes y escorpiones. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, en mi nombre hollarán, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones? Y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora fíjate lo que dice, que nos dio Él potestad, ¿de qué? De pisarlos. O sea, no es como cuando algunas señoras que ven una cucaracha y ¡ay! Brincan y se esconden. O algunos otros que pasa un ratón y pegan el brinco y quién sabe cómo le hacen y parecen el hombre araña y están pegados en la pared, ¿no? Del miedo que les da una cucaracha. Qué increíble, ¿no? Una rata. Un ratón. ¡Ay! O sea, no saben, fíjate, quien le tiene miedo a una cucaracha y a un ratón, ¿no se ha dado cuenta que con el simple hecho de pisarlo ya acabó con el ratón? No se han dado cuenta, no sé por qué. Y les da miedo. Entonces fíjate, en la vida cristiana vamos a ir caminando en el desierto y de pronto va a estar un escorpión. ¿Qué vas a hacer? La gente retrocede cuando ve eso. ¿Qué tienes que seguir haciendo? Seguir caminando. Y vas a tener que pisar serpientes y escorpiones. Y eso no es agradable, o sea, te vas a enfrentar a ellos, pero tienes la autoridad. Te vas a enfrentar a las tentaciones de Satanás. ¿A dónde llevó el Espíritu Santo a Jesús para ser tentado? ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Díganlo, ¿a dónde? Al desierto.
Ah, pero nosotros queremos estar siempre en Cancún. Queremos siempre estar en Puerto Vallarta. Queremos estar siempre a la orilla de la playa, así muy, muy quieto, y una palma así, en una hamaca acostados, tomándote una piñada. No, y la vida, hermanos, Jesús lo dijo claramente, que el que oye la palabra de Dios y el que no la oye, a los dos les llegan los vientos huracanados y golpean contra la casa. Pero unos se mantienen en pie y otros no. Entonces imagínate, cuando alguien es expuesto a un evangelio donde nada más te presenta un lado de la verdad, todo es victoria, todo es aleluya, gloria a Dios, todo es prosperidad, el cristiano no se debe de enfermar, el cristiano quién sabe cuánto, y eso no es verdad, siempre. ¿Les están entendiendo? Ese tipo de personas que se ponen ese evangelio torcido, a las primeras del desierto, son los apóstatas esos. A mí no me dijeron que se trataba de esto. A mí me dijeron que si yo seguía a Cristo, iba a tener un negocio grande, iba a tener carros y casas. Me mintieron. Como aquel que demandó a Dios. Ya saben de esa demanda que le pusieron a Dios. Ha habido dos. Una se hizo famosa, una demanda. La otra no fue tan famosa. Pero resultó de una persona que demandó a Dios. Porque dijo, Dios me engañó, porque yo creí lo que Él dijo ahí en la Biblia, que si yo daba, Él me regresaba al 1,000 por uno, y no me ha regresado nada de lo que yo le di. No, pues se los dio a los ladrones esos que andan pidiendo. Y fue y demandó a Dios, y el juez recibió la demanda. Hizo la investigación, y el veredicto fue, Dios es culpable, porque engañó al tipo ese que lo demandó. Nada más que dice el juez, nada más que hay un problema, dice, ¿dónde agarramos a Dios? ¡Qué increíble! Que te hizo caminar. ¿Quién te hizo caminar? Dios. Ah, pero nomás hay una poquita de escasez, un poquito de conflicto, y luego, mira, ata al diablo 20 veces si quieres, átalo. A todos esos que dicen que nosotros la atamos, ah, sí, mira, tanta atadera y sigue suelto. Que muchas veces, la mayoría de las veces, es Dios tratando con nosotros. ¿No es cierto? ¿Quién provocó la tormenta en el barco cuando Jonás iba allí en la barca? ¿Quién preparó la barca? ¿Quién preparó el pez? ¿No fue el diablo? ¿Qué más dice aquí? Te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones. No había, dice, y un desierto y de sed, dice, donde no había agua. Fíjate, escasez de lo mínimo. Un desierto donde no había agua. El agua es un elemento indispensable. Imagínate. Y esto habla de escasez de lo mínimo. ¿Alguna vez has estado con escasez de lo mínimo? ¿Saben lo que es estar escaso de lo mínimo? Pablo lo dijo, yo sé tener abundancia, sé tener escasez. Escuchen, por todo, fíjense la sinergia, ¿eh? Las cosas dulces, sé tener abundancia, las cosas amargas, sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, así como para tener abundancia, momentos dulces, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eh? La sinergia. ¿Por qué Dios a veces nos tiene en el mínimo? ¿Por qué? Él está tratando con nosotros. Con lo mínimo, agua. Y les dio agua. Y luego dice, que te sustentó con maná. El maná caía cada día. ¿Se acuerdan? Esto habla de que solo del pan necesario en ocasiones vamos a estar. Cuando una vez Jesús estaba allí con sus discípulos y uno de ellos le dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Quieren aprender a orar?
Sí, miren, cuando oren, no sean como los que no conocen a Dios, que piensan que no usen vanas repeticiones, ¿verdad? Así como si fueran fórmulas, ¿verdad? No. Ustedes cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De pronto llega una parte donde dice, danos hoy una cuenta de $1,000,000 para asegurar nuestro futuro. Escuchen bien, ¿por qué oró Jesús? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cada cuándo caía el maná en el desierto? Cada día. Y cuando querían ellos almacenar para no tener que ir a buscar, se les echaba a perder. ¿Qué estaba enseñándonos ahí Jesús? A depender cada día de Él. Hay un peligro en la prosperidad, ¿eh? No sea que se te aumenten las vacas, no sea que se te aumenten las casas, no sea que se te aumente, te sacies y diga, ay, se enorgullezca tu corazón y te olvides de dónde te sacó Dios. Yo he visto a muchas personas cómo se viene abajo su negocio. Hay un hombre, no sé si esté aquí, él me lo contó, dice, hermano, yo era millonario, de veras, yo era millonario, dice, y Dios me quitó todo. Pero le doy gracias porque a través de eso lo conocí. Y hoy no tengo nada, dice. Me quedé en ceros. Pero mira qué contento estoy y qué feliz, pastor. Porque si bien ya no tengo todo aquello que me alejaba de Dios, cuando me vi sin nada, Dios usó eso, dice, para acercarme a Él. ¿Tuvo entendimiento este hombre? ¿Conoció y tuvo entendimiento? Que te hizo caminar por desierto grande y espantoso. No había agua y les dio agua, suplió su necesidad mínima. No había pan y les dio maná. Y luego dice en el versículo 16, afligiéndote. Esta palabra viene del hebreo aná, que significa humillar, quebrantar. Y es un quebrantamiento que produce sufrimiento. En otras palabras, te humilló y te quebrantó para enseñarte a depender solo de Él. Para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender, no es cierto? Entonces, escuchen, aquí es donde está la sabiduría de Dios revelada para nosotros. En la sinergia de Dios, Él sabe cómo combinar las pruebas con los momentos de victoria. Él sabe por qué lo hace y cómo lo hace, fíjate. Finalmente en el versículo, al final dice, afligiéndote y probándote para la postre, ¿qué? Hacerte bien. Esa es la sinergia de Dios. En la versión Dios habla hoy, en la última parte del versículo 16 dice, lo hice para el bien de ustedes, para bendecirlos a fin de cuentas, dice. En la Biblia interlineal del griego se lee así, para después de todo, hacerte feliz. En la Biblia latinoamericana dice, Torá, que es el libro de los judíos, los 5 libros del Pentateuco. En la Torá, que es el libro de los judíos, los 5 libros del Pentateuco, dice, para después de todo, hacerte feliz. Entonces, la sinergia, escuchen bien, la aflicción, la sinergia de Dios, usará la aflicción, usará el momento dulce, la escasez, la abundancia, la enfermedad, el sufrimiento, las lágrimas, el gozo. Porque Dios en su soberanía usará cualquier cosa para tratar con nuestro corazón. Porque el propósito de Dios es hacernos a su imagen y semejanza. Y finalmente bendecirnos. ¿Sabes? Que cuando te mueras no te vas a llevar nada. Ni tu traje preferido, ni tus zapatos favoritos. A lo mejor te entierran con ellos. Ni tu anillo, ni tus cadenas, ni tu carro, ni tu casa, ni el dinero que tienes en el banco. No te vas a llevar absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo único que te vas a llevar? Lo que hiciste para Él. Fíjate nomás. Tu conocimiento que tuviste de Él. Eso es lo único que te vas a llevar. Fíjate, cuando alguien está a las puertas de la muerte, puede ser alguien pobre, pero puede ser alguien rico. Y los dos están en la misma situación.
no se van a llevar nada. ¿No es cierto? Entonces la sinergia de Dios usa y permite ambas situaciones: pobreza, riqueza, abundancia, escasez, llanto, dolor, alegría, todo. Retomamos Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas ayudan, obran a favor en la sinergia de Dios, a bien. Digan todos, a bien. Fíjate, esta palabra se tradujo de agatzos, que significa cosas mejores, algo mejor, bueno. No lo busquen. Pablo en Filipenses 1:12 dijo lo siguiente: mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Ay, qué versículo. Otra vez. Mas quiero, hermanos, que sepáis, otra vez que sepáis, que las cosas que me han sucedido. Ahora, ¿cuáles cosas le sucedieron? Persecuciones, escasez, abundancia, peligro, espadas, naufragios, peligros de falsos hermanos, traiciones. ¿Ya? ¿Se acabó? Fíjate todo lo que le sucedió a Pablo. Ahora fíjate el entendimiento que él tenía. Todo como él sabía, conocía y por lo tanto entendía la soberanía de Dios. Y dijo: mas quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han venido a ser más bien en algo mejor. ¿Qué? El progreso del Evangelio. Ahora yo quiero que pongas una atención en esto. Ahí hay ausencia total de egoísmo. Él no pensaba en él. Y el evangelio que se predica hoy en muchas iglesias es el evangelio egoísta. Dame a mí, yo quiero más, quiero tener más. Y aquí se ve una ausencia total de egoísmo, ¿no es cierto? Han redundado más bien en el progreso del evangelio. El gozo de Pablo era ver que la gente se entregaba a Cristo, ver las maravillas que Dios hacía en las vidas de tanta gente que vivía tan mal. Él se gozaba y se alegraba. Fíjate el gozo de los cristianos del primer siglo. Qué tremendo, hermanos. Han redundado más bien para el progreso del evangelio. Fíjate, vamos a ponernos en una situación así meramente terrenal, así muy humana. ¿En dónde prefieren estar ustedes, humanamente hablando? ¿En un velorio o en una fiesta, donde hay gozo y alegría y todo? Pues humanamente todos, pues en la fiesta. ¿Quién quiere ir al velorio? No, hombre, ahí, no, puro café te dan. Acá pues hay de todo y no, pues en la fiesta, todo el mundo quiere andar en la fiesta, en el Reven, ¿verdad? Acá en el, pasándosela bien, en la diversión. Bueno, eso es lo que el hombre piensa, ¿verdad? Si le dan a escoger. Es muy lógica la respuesta. Pero fíjate Dios cómo piensa diferente. Salomón dijo: es mejor estar en la casa donde hay luto que donde hay alegría y fiesta. Entonces dices, no, ese Salomón ha de haber sido estaba mal de la cabeza. Pues ¿cómo? ¿Cómo va a ser mejor? Y luego añade Salomón: sí, porque allá donde hay gozo y fiesta, la gente no piensa, se vuelven necios. Pero donde hay luto, dice, se enmienda el corazón. Hermanos, eso yo lo he comprobado, yo creo que ya cientos de veces, en todos estos años de ministerio. Hemos enterrado un montón de hermanos. A veces se nos mueren al mismo tiempo, el mismo día. Entonces tú, a ver, Toño, atiende a estos hermanos, yo atiendo a esos, tú atiende a aquellos, y ahí vamos. Y ahí está el hermano tendido, su cuerpo allí. Y llega el compadre, es típico. Llega el compadre, ¡ay, compadre! Entonces ya te los ves, ¿no? Dices, no, es el compadre, ¿no? ¡Ay, compadre, que ando! Mira nomás. Tú sí arreglaste tu vida, compadre.
Y ahora estás con Dios y yo no. En la fiesta, mira, después paso a dar una palabra, un mensaje. No, hombre, la gente está, sí, todos así, secándola, y todos diciendo, sí, sí. Todos dicen que sí. Y si tú les dices, arrepiéntete y busca al Señor, sí, dicen. ¿Cuándo? Dime, tú vas a una fiesta donde están toda alegría y tú les dices, ¿sabes que un día vas a rendir cuenta? Sí, hombre, ven y échate otra. Ya hablaremos de eso entonces, dicen. Fíjate cómo Dios piensa tan diferente a nosotros. Entonces, si Dios ve diferente las cosas y dice que donde hay luto, el corazón se enmienda, para nosotros cuando se nos muere alguien, un ser querido, pues es la tragedia de tragedias. Y para Dios no. Porque resulta que dice la Biblia que estimada es a los ojos del Señor cuando se mueren sus hijos. ¿Tú no quieres tener a tus hijos siempre contigo? ¿Tú crees que Dios no quiera tener a sus hijos? ¿Cuántos son sus hijos? Siempre con Él. Y en Isaías dice, nadie entiende que cuando muere el justo es quitado de la aflicción. Casi nadie entiende. Cuando se murió mi padre, pues llegaban algunos hermanos y otros que no son cristianos así conocidos y lloraban más que yo. Y que quién sabe qué, y que no sé. No, sí, pero mira, él está mejor que tú y que yo. Sí, mira, él ya no sufre, ya no llora, ya no siente así dolores, pues, porque él está con el Señor. ¿Te imaginas? Él está con Dios. Él está mejor que tú y que yo. Los hijos de Dios que han muerto están mejor que tú y que yo. Mira, tú todavía tienes que venir a la iglesia para aprender que Dios tiene para mí en tanto que me llama. Entonces, cuando sucede algo, que se va un ser querido, ¿qué? ¿Que no tendrá Dios todo en control? Pero si no sabemos, si no conocemos, no vamos a entender por qué Dios permite las cosas. Escúchenme bien, esto es muy común. Cuando muere un cristiano, el día del velorio o posterior, se convierte toda la familia, se entrega el borracho del compadre, se entrega un montón de gente. Tú dices, ay, mira, ¿se acuerdan? Este principio está ahí en la Escritura con la vida de Jesús, cuando dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando de su muerte y sacrificio y su muerte. ¿Su muerte qué trajo? Te trajo vida, fíjate. Algo negativo. ¿Entienden? Entre comillas. Doloroso sí, pero a la postre, hacernos bien. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes están sufriendo. Algunos no tienen trabajo. Otros están en una situación difícil familiar. ¿A poco crees que Dios ya perdió el control? ¿Por qué más bien no pensar que en la sinergia de Dios, Él en su sabiduría va a usar cualquier cosa, aún de nuestros errores, hermanos? Si somos hijos de Dios. Por eso dice, terminando el versículo, Romanos 8:28, y sabemos, conocemos, entendemos, que a los que aman a Dios, somos nosotros, los que tenemos una relación de amor con Dios, todas las cosas, buenas y malas, personas que nos agreden, personas buenas que nos benefician, todas las cosas nos ayudan, obran a nuestro favor en la sinergia de Dios, nos ayudan a bien, surge algo mejor, cooperan a bien. Esto es, dice el final del versículo, aquellos a los que son llamados. Esto es a los que conforme, dice al final del versículo, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? De Dios, hermanos. De Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Propósitos, planes, que nosotros muchas veces ignoramos.
Y muchas veces nuestra carnalidad, nuestra rebeldía, nuestra falta de conocimiento y de entendimiento, cometemos muchos errores, pero Dios, hermano, esto es lo maravilloso de esta doctrina de la soberanía de Dios, podemos descansar totalmente en Él, sabiendo que Él no ha perdido el control. Sí, tal vez tu marido, dices, hermano, mi esposo venía a la iglesia y ahora otra vez es un borracho. ¿Qué pasó? Ay, hermana, descansa en Dios. Ora a Dios con fe, descansa en Él, algo está haciendo. Mira, al menos tú ya estás orando todos los días por Él, eso ya es bueno, ¿no? Antes ni orabas por Él. Entonces fíjate cómo ya produjo algo bueno. Dios sabrá cómo, hermano, para la postre, al final, hacerte bien. Esa es, a grandes rasgos, hermano, la soberanía de Dios en sus propósitos. ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Esto nos va a ayudar a tener una fe más sólida, más fuerte. Porque los momentos dulces los queremos siempre y los momentos tristes casi no, pero a veces son necesarios, hermanos. Amén. Pónganse de pie. Gracias, Señor. El apóstol Santiago escribió, no lo busquen, en el primer capítulo, versículos 2 y 3, dijo lo siguiente: amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas significa múltiples experiencias, buenas y malas. Experiencias en las que Dios te va a meter porque te estará disciplinando tal vez, te está probando tu fe, te metió en una adversidad para que tú aprendas cómo enfrentarla y pisar ese escorpión y estar sobre las circunstancias. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, dijo, fíjate, conociendo, entendiendo de una manera completa, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sí, te afligen esas pruebas, pero fíjate lo que dijo Santiago, esa prueba de nuestra fe, sabiendo que la prueba de nuestra fe, sabiendo, produce paciencia. Fíjate, produce. Habla de que como hay se entiende de una fábrica que hace y que produce, hay producción. Entonces tu espíritu comienza a producir ¿qué? Frutos. Y la paciencia es un fruto, ¿no es cierto? Y la paciencia aquí significa resistencia, capacidad de resistir. Por eso Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea, leve, dijo, leve, produce en nosotros, produce un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, o sea, de excelencia. Nos va puliendo la fe, hermanos. Ay, si yo les contara cómo ha sido nuestra trayectoria cuando inició esta congregación, siempre ha sido una vida de fe y por fe y de la nada, siempre confiando en Dios, Dios tratando con el corazón, traiciones, calumnias, de todo, y Dios siempre tratando para formar el carácter y tener resistencia. Y ese es el frutos del Espíritu, hermano. Y los frutos son para que la gente coma, ¿no es cierto? Dios está tratando con nosotros. ¿Ya se dieron cuenta? Pero ahora ya entiendes, ya sabes, ya no estás en ignorancia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Levanta tus manos a Dios. Ahora ya no es ¿por qué, Señor? Sino, Señor, gracias porque estás trabajando conmigo. Gracias porque estás haciendo una obra maestra. Gracias porque estás haciendo un poema de mi vida. Esa es la hechura suya. Gracias porque algunos están en un desierto, caminando, con lo mínimo, poquita agua, a pan y agua, escasez. Pero hay un momento en que ese desierto termina. Pero la generación de ese tiempo
tentaron a Dios. No le creyeron. Y dijeron, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Sí podía, por supuesto. Pero ellos no entendieron que Dios estaba tratando con ellos. Pero ahora a nosotros se nos revela en el Nuevo Testamento que la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, en esa soberanía Él utilizará lo que Él quiera, como Él quiera, a su manera. Tratar diferente con cada uno, pero todos vamos en el mismo barco. Para a fin de cuentas, hermano, hacerte bien. Levanta tus manos y dale gracias. Dile, Señor, cada día me responden preguntas y dudas que tengo. Cada vez es más claro. Queremos conocerte más cada día. A lo mejor en el momento en el que estamos no entendemos, pero por fe vamos a seguir caminando. Aunque no sintamos, aunque no veamos. Sin embargo, sabiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Señor, gracias, porque a pesar de que algunos hijos de algunos matrimonios que están aquí no caminan contigo, Tú estás tratando con nosotros y con ellos. Algunos han perdido su trabajo, algunos están con lo mínimo, algunos están enfermos. Hemos orado y siguen enfermos. Estás tratando, quebrantando, afligiendo, humillando. Algo estás produciendo, Señor, en la sinergia tuya. Estamos confiados, Señor, en tu soberanía, que si tuviste cuidado de unas avecillas, de unos pececillos, también cuidas de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Todos entienden esto porque desconocen. Una vez mi esposa iba con una señora no cristiana y de pronto ella se agacha y levanta algo y le dice, ¿qué recogiste? Dice, pues abre su mano y era un rollo de billetes y eran 1,000 pesos. 1,000 pesos que tenía una necesidad que Dios sabía y se encontró los 1,000 pesos tirados. Entonces dice mi esposa, Dios me bendijo. Y la otra persona dijo, sí, mira qué clase de Dios tienes. A ti te bendijo y al otro lo maldijo. Bueno, es un razonamiento, parece lógico, ¿no? Pero ellos no entienden. Ellos no entienden. ¿Por qué Dios obra de las maneras que obra? Ahora, ¿a ti alguna vez te ha perdido dinero? Seguramente se lo encontró alguien. ¿No podrá ser que Dios en su infinito amor, misericordia y bondad, en su soberanía, permitió que se te perdiera el billetito para darle de comer a lo mejor un día a una familia? Es que no sabemos, no entendemos porque no conocemos. Pero cuando conocemos y sabemos, entendemos las cosas. Pues ahí va José, viviendo de todo. Finalmente él es puesto como primer ministro en Egipto. Y está allí gobernando. De pronto llega una hambruna donde vivía su familia, sus hermanos que lo habían vendido. Y su padre les dice, vayan a Egipto, compren comida. Y ellos suben. Cuando se presentan delante de José, José los reconoce y dice, estos son mis hermanos. Y se revela delante de ellos, ustedes son mis hermanos. No, ¿quién eres tú? Yo soy José. ¿Cuál José? Y se asustaron. Y él les recuerda, soy José. ¿Cuál José? No. Sí, el que vendieron. Yo quiero que tú notes la ausencia de amargura contra sus hermanos. El que vendieron, sí, el que vendieron. Ustedes sacaron una lana conmigo. Fíjate lo que dice en Génesis 45, versículo 7. Cuando él se revela, Génesis 45, yo quiero que pongan mucha atención, porque dice aquí algo muy importante, que es lo que me hace ver que José sabía, conocía y comprendía la sabiduría de Dios. Y no solo su sabiduría, su soberanía. Génesis 45, versículo 7 dice,
Y Dios, no se preocupen, les dice, Dios me envió delante de vosotros. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Cómo fue que lo envió? ¿Para qué lo envió? ¿Qué propósitos tenía Dios? Para preservaros descendencia, o sea, preservaros posteridad. Y no lo entiendas, pues entonces te vas a meter en una situación terrible de incertidumbre, de frustración. Y lo que es muy triste en muchos cristianos, entran a la depresión. Es inconcebible que un cristiano entre en la depresión. ¿Por qué entra una persona en la depresión? Por las situaciones y las circunstancias en las que está viviendo, que no entiende por qué. Y si no entiende es porque no sabe. Entonces, Dios está en contra de la ignorancia de Él. Siempre las oraciones de Pablo eran que te conozcan. Jesús mismo oraba, que te conozcan, Padre. ¿Verdad? Pablo oraba que Dios les diera un espíritu de conocimiento, de revelación en el conocimiento de su voluntad, para que sepamos las cosas y entendamos. Entonces, nosotros, a medida que vamos sabiendo, conociendo y comprendiendo, nos vamos dando cuenta de que la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios podemos descansar totalmente. Hay una historia que a mí siempre que la menciono o la leo, me bendice tanto y no cansa de bendecirme. Es la vida de un joven llamado José. Había una familia de una docena de hermanos y de pronto agarran al peque de la familia, al chiquillo de la familia, el más pequeñito, y lo venden. Imagínate que tú llegas a tu casa y ¿dónde está el bebé? Ya lo vendimos, mamá. ¿Te imaginas? Vendieron al peque de la familia. Y no solo lo vendieron, eso lo revendieron. Y comenzó a pasar una serie de situaciones tremendas. Lo meten a un pozo, lo meten a la cárcel. Y dice que en ese trayecto, dice varias veces en Génesis, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. La pregunta es, a ver, pastor, ¿cómo está? Lo venden, lo meten en un calabozo, lo persiguen, lo corren, hacen de todo con él. Y Dios estaba con José. Eso es exactamente lo que significa, lo que dice la Biblia. Y Dios estaba con José. Es como esto. Hay una tragedia. Y los que no entienden, no conocen, dicen, ¿y Dios? ¿Dónde estaba? Dormido, Dormido. ¿Y Dios dónde estaba aquí? Hay alguna situación, una tragedia, qué sé yo. ¿Y Dios dónde estaba? Dicen. Vamos a hacer una reflexión. Cuando prenden a Jesús y lo empiezan a azotar, ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba con él. Cuando lo clavan en la cruz, cuando lo levantan y lo traspasan, ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba, nada más que no todos lo ven. ¿No estaba Dios allí? En medio de todo eso, de ese sufrimiento, fíjate, qué cosas. Ese sufrimiento y esa muerte nos dio vida eterna a nosotros. Pero no, ¿quiere por favor abrir su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28? Estamos siguiendo la serie La soberanía de Dios. Este es el tema número 3, que se titula La soberanía de Dios en sus propósitos. La soberanía de Dios en sus propósitos. Recordemos que Dios es soberano. En su soberanía, Él le gobierna las cosas, Él tiene control de todas las cosas. Nada se le escapa. Él es todo sabio, todopoderoso. Y esa sabiduría y esa omnisciencia que Él tiene, lo capacita para gobernar todo el universo, según la Biblia. Y Dios tiene cuidado aún de las cosas tan pequeñas. Tiene un control extraordinario sobre las cosas. Por ejemplo, en Mateo 10, versículo 29, Jesús dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una moneda? La respuesta es sí. Y luego él mismo responde, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. O sea, si Dios tiene cuidado de una avecilla, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Si Dios sabe que una avecilla necesita comer y Dios le suple, ¿cuánto más a nosotros?
Es extraordinario cuando nosotros conocemos y entendemos la soberanía de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, Mateo 17, al final, en el versículo 27, dice que una vez uno de sus discípulos le dijo: Señor, nos están cobrando los impuestos, ¿es lícito pagar impuestos? Jesús dice: bueno, los hijos no están exentos de impuesto, pero para que no se ofendan, le dice Jesús a Pedro: ve y tira el anzuelo al mar, y el primer pez que agarres, lo abres y vas a encontrar una moneda, y vas y pagas por mis impuestos y los tuyos. Ese es un pasaje extraordinario, porque la pregunta es: ¿cuándo se tragó el pez? La moneda. Seguramente alguien se le tiró allí no sé. Pero el asunto es este: ¿cómo sabía Jesús que había un pez entre millones de peces que se había tragado una moneda? Pero todavía va más allá. ¿Cómo fue que Jesús le dijo a Pedro: tira el anzuelo y el primer pez que agarres, ahí va a traer una moneda? Eso me habla a mí de una cosa extraordinaria. El conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios para saber todo. Y cada circunstancia y cada detalle en la descendencia sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran tribulación. Pongan atención. ¿Por qué Dios permitió aún que la maldad de sus hermanos, de José, aún Dios, todo eso? Acuérdense que Dios no es autor de la maldad, sino que está en nosotros la maldad. Bien, ¿cómo es que aún Dios, en su infinita sabiduría, sabe cómo hacer que la misma maldad de nosotros, Él, en su sabiduría, al final, Él logre hacer que sea para bendición de nosotros y de otros? Es impresionante esto, a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice José: Dios me envió delante de vosotros para preservarlos descendencia, posteridad. Es decir, Dios ya sabía que iba a venir una hambruna. Dios había escogido al pueblo de Israel para que de Israel naciera ¿quién? El Mesías. Si Dios no tuviera el control de las cosas, los judíos hubieran muerto de hambre y no tuviéramos Mesías y siguiéramos en nuestros delitos y pecados. Pero ven la sabiduría, el conocimiento y el dominio de Dios sobre las cosas. Usó una circunstancia negativa en la vida de José, hace un plan, tiene un propósito. ¿Para qué? Para que les vendiera comida y así preservara la vida de sus hermanos. Pero luego José añade: para daros vida por medio de gran tribulación. ¿Quién fue el que vivió la gran tribulación? Él, José. El problema es que nosotros, cuando no sabemos y no entendemos, cuando no sabemos y conocemos, pues nos cuesta trabajo entender. En el versículo 8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Fíjate, cuando tú tienes un conocimiento de la soberanía de Dios y sabes que nada que suceda sucede porque sí, se le escapa a Dios, que Él no tiene el control. No, cuando tú sabes que lo que sucede, Dios tiene el control, entonces tú descansas en la soberanía de Dios y eso protege tu corazón. Eso te hace dormir confiadamente en Dios. Entonces, fíjate, volvamos al Romanos 8:28. Sabemos, conocemos, comprendemos que a los que aman a Dios, yo sé que todos amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Todos decimos, amamos a Dios. Pero, ¿cómo fue la vida de todo en el caminar y andar del universo y de todas las criaturas? Él tiene control de todo. Eso es extraordinario. Entonces, si nosotros como hijos de Dios no comprendemos, no entendemos acerca de la soberanía de Dios,
Bueno, precisamente hoy vamos a estudiar Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La soberanía de Dios en sus propósitos. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo de una manera extraordinaria para mostrarnos en este solo pasaje la profundidad de la soberanía de Dios, la profundidad del control que Dios tiene sobre las circunstancias de todos. En el caso de sus hijos, Él obra siempre a nuestro favor. Y yo quiero que vayamos a estudiar este pasaje parte por parte, frase por frase, lo vamos a desmenuzar. Así es que prepárese, póngase su ¿cómo se llama? Su servilleta aquí, tome sus cubiertos porque vamos a comernos un filetito. ¿Está listo? A ver, háganle todos así, amárrense, agarren sus cubiertos y vamos a partir el filete porque esto va a estar bueno. Dice ahí en Romanos 8:28 en la primera frase, y sabemos, es la voluntad de Dios que todos sus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Que todos sus hijos sepamos qué. Esta palabra se tradujo del griego eido, que tiene otros sinónimos y otros, un par de significados más, que son conocer, comprender. Entonces, sabemos, dice Pablo, conocemos, comprendemos. Si sabemos y conocemos el porqué de las cosas, entonces vamos a entender, ¿no es cierto? Entonces, saber, conocer y comprender, saber, conocer y comprender es lo opuesto a ignorar, desconocer y no entender. Si tú ignoras y no conoces por qué Dios hace las cosas, por qué Dios permite ciertas cosas, entonces si tú ignoras, desconoces, pues no vas a entender. Y al no entender que Dios es soberano para hacer las cosas como Él quiere, de la manera que Él quiere, a la hora que Él quiera y cuando quiera. Mientras tú no sepas esto, no entiendas esto, no conozcas esto